Y ahora, un aviso informativo para recordarles que este video es patrocinado por Tedio, un compilado de historias para el fin del mundo. ¿Harto de pensar positivo? ¿Harto del coaching? ¿Harto de hablar con tu familia y fingir que te importa un bledo? Lee Tedio, disponible desde Central Ficción, Amazon, tus librerías de no prestigio y también nuestro Facebook. Este libro puede causar calvicie, diarrea, aburrimiento y caída de los genitales. Para más información visite las redes sociales del Cómic Oculto. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión de análisis de From Hell, los asesinatos de Jack el Destripador. Me saludo, mi nombre es Sebastián Di y me acompaña... Yo soy Alex Ovar, buenas noches a todos nuestros escuchas. El día de hoy con la novedad de que tenemos casa llena, amiguitos. Llenísima, diría yo. Sí. Pues como bien les comentaba Sebastián, vamos a hablar hoy un poco de From Hell. Esto va a ser una charla ahí medio especial. Como les comentábamos, tenemos hoy casa llena. Y pues les voy a pedir a nuestros invitados que se presenten, por favor. ¿Cómo los presentamos? No sé. ¿Por orden alfabético? ¿Será? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? El orden alfabético creo que no es el conveniente. Bueno, ya hablo el primero. Por altura. Por estatura. Por estatura, pues. Entonces, pues de este lado me tengo nada más y nada menos que a... Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Soy Carlos Pérez Berti. Yo vengo en representación de Funk, que es un podcast especializado en terror y horror y cosas que provoquen ñañaras. Ahí lo tienen, chicos. ¿Quién más está por ahí? No sean tímidos, muchachos. Ok, muy buenas noches. Pues yo soy Fernando Certuche y además de ser un gran fan del cómic oculto, pues soy un viejo lector de cómics que alguna vez tuvo la fortuna y el tino de ser uno de los fundadores de la primera tienda especializada que hubo de cómics en México. Y agradezco mucho a los ocultistas mayores al haberme invitado a este podcast. Ahí está Fer Certuche. Ahorita en un momento nos van a dar como un poco más de en qué anda, ¿no? Porque está como muy general o en qué anduvieron y ahorita... Vamos a ver, nos falta un último invitado, que por ahí lo tenemos, por favor. ¿Qué tal, amiguitos? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, mejor conocido por mi alias El Capi. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. También soy gran fan del cómic oculto. Siempre que veo los links ahí en las redes, pues evidentemente me doy un vistazo a ver los documentales o el podcast. Y pues nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Con la sorpresa que tenemos, porque además somos la casa editorial del festejado, ¿no? Por así decirlo. Del festejado que no vino, pero pues que así nos quiere mucho por ahí. Nos manda saludos desde Northampton. Ajá, sí, porque no sale de su casa, entonces pues nos mandó una paloma mensajera ahí. Llegó a los tacos del Vilcito o algo así, pues ahí. Y pues bueno, ¿nos puedes hablar más, Choc, por ejemplo, de qué va el podcast en el que estás, en el que colaboras? Un poquito más de carnita para que todos se den como tinta acerca de lo que haces. Sí, claro, con gusto. Sí, no, bueno, volvemos, es un podcast, está en todas las plataformas de streaming. Hablamos de horror, le dedicamos a ya sea películas, a mitologías, también libros. Ahora sí que, como ya lo dije antes, lo que provoca ñañaras es nuestra área de incumbencia, ¿no? Entonces, pues ahí todos están invitados. Si puedo leer rápido las redes sociales. Claro. Lo leo rápido porque luego se me acaba la batería y se me olvidan. Entonces, estamos en Twitter en @funkhorror, en Facebook en @funkhorrorsite y en Instagram también en @funkhorrorsite. Son las redes sociales. Y es una plática, soy yo con otro par de compañeros míos.
Y es bueno, no sé qué más te podría decir. Ahorita las babosadas que diga en este podcast es más o menos lo que pueden esperar. Van a decidir si lo escuchan o no. Ajá, es lo que pueden esperar en nuestros podcasts, ¿no? Bueno, al menos de mi parte, porque mis compañeros son más lúcidos, ¿no? Sí, bueno, es que de hecho ahorita no es que se le olvide porque no traiga pila, es porque normalmente está tomando y tiene un problema. Sí, pero bueno, ahorita no los voy a torturar con esto. Sí, no es momento. Eso da ñañaras, pero no van a encontrar eso en el podcast y eso es una buena cosa. Eso es en otro podcast, pero... Ah, sí. Que estoy haciendo con la Secretaría de Salud, pero no luego esto. Y por este lado, por ejemplo, tenemos a Fer Sertuche, viejo lobo de mar. ¿Qué nos puedes decir de ti, Fer? Pues sí, amigos, bueno, lo que les platicaba es que yo verdaderamente llevo pues ya muchos años de ser un lector obsesivo de los cómics y pues a platicarles un poco también en esta noche de la historia de From Hell, pues desde el punto en que yo la viví pues mientras sucedía. Y entonces él fue testigo presencial de los hechos, da viva voz de los acontecimientos y sale en una viñeta. Cuando tenía mi guardilla en Whitechapel, no, desde la historia del cómic en sí, y además pues que reseñé en algún momento pues mi opinión y bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Ahí como dato curioso, ahí para quien no haya visto todavía el documental que hicimos sobre From Hell, los asesinatos de Jack el Destripador, así le pusimos. Parte de ese guión usamos un poco del escrito ahí de Fer, ¿no? Entonces, básicamente, pues porque Fer sabe, ¿no? Entonces, como acaban de escuchar, y pues ahora sí que quien no lo haya visto, vaya a verlo. Y por ahí el Capi, ¿qué nos tienes que decir, Capi? Pues nada, como bien lo saben, porque creo que muchos me ubican por esta parte, me desempeño como representante de ventas de Planeta Cómic en México y me encargo de la comercialización, de la difusión, de darle voz a este bonito sello, a este bonito proyecto y pues nada, es prácticamente Planeta Cómic es una de las tantas casas que tiene Alan Moore, pero creo que afortunadamente contamos con la parte más importante de su catálogo, es decir, lo que ha gestionado desde la parte independiente, desde la parte donde Moore se siente más cómodo y el trabajo que Moore a final de cuentas sigue queriendo porque sigue siendo de él. El resto de sus trabajos lamentablemente no le pertenece al 100% y pues esto genera pues un conflicto ahí con este tema, pero lo que tenemos de Moore es muy bonito. Está el mismísimo From Hell, que el día de hoy es nuestro cómic más vendido en México. Acaba de llegar la nueva reimpresión del cómic, entonces ya vamos por creo 6,000 ejemplares vendidos en México. Entonces aparte un superprecio, ¿no? Acaba de subir el precio, tiene un precio de venta público de 698, pero pues para el volumen que es, para la calidad que tiene y para la historia, que es uno de los grandes clásicos, pues es un precio súper accesible y que ya que ya está circulando de nueva cuenta esta reedición de From Hell, y es prácticamente la misma que se ha conocido desde el 2013, solamente se reimprime. Aquí la intención no es, no es como la Stacy Malibu con sombrero nuevo, sino que es la misma edición desde 2013, porque pues hay que respetar al lector y no se vale venderle un nuevo producto solo porque trae un sombrero nuevo. Exacto. Que también hay algo que se debe de dejar muy claro, ¿no? En esta cuestión que trae Planeta, que tienen que hacer toda una chamba, ¿no? Desde rediseñar ciertas partes del libro hasta traducir y hacer como todo eso, ¿no? Ha de ser una chambota, o sea, yo no tengo ni idea, pero pues supongo que es
una labor titánica. Sí, hay un trabajo muy importante. Todos los productos de Planeta Cómic se traen desde España, pero eso de entrada te representa un reto, sobre todo para los traductores, porque tienen que buscar una voz que sea perfectamente legible en la Patagonia, que sea perfectamente legible en Tijuana y que sea perfectamente legible en Cádiz, ¿no? Moore es un autor que tiene una riqueza de lenguaje impresionante. Por ejemplo, para From Hell, adentrándome ya un poquito a la trama que vamos a hablar el día de hoy, las prostitutas hablaban en el cómic original, tienen un slang muy particular de esa época, de esa parte de Londres y de su grupo social. Y acá el traductor en notas a pie de página te explica por qué utiliza un argot muy específico para la traducción. Entonces ahí empieza la primera parte de las dificultades que tiene el equipo de Planeta, pero que son dificultades que están bien trabajadas y que se logran resolver de una manera óptima. Yo la primera vez que leí From Hell lo leí en esta edición de Planeta hace 5 o 4 años, y de entrada ya me parecía un gran trabajo, ¿no? Entonces, ese es como uno de los primeros retos que tiene. El otro, pues, es hacer la curaduría del fondo editorial, decidir en qué momento estamos lanzando los cómics. Lo otro es, pues, ya es la labor dura como tal, que es el comercializar y esperar que los lectores se acerquen a los productos. Lo que siempre les decimos es que todo el proceso, desde la parte que se hace en Planeta España hasta la parte de poner el cómic en una mesa de novedades o en una sección de cómic y novela gráfica dentro de las librerías, todo ese proceso se hace con mucho amor y si hoy hablamos de amor al trabajo, les puedo decir que yo soy el enamorado número 1 de lo que hago, porque soy afortunado de poder trabajar y vender a los autores que me encantan, y Moore sin duda es uno de ellos. Y cómo Perfecto. no, diría, ajá, no, es que, de hecho, pasando un poco a esto de presentar la obra, ¿no? De presentar quiénes son Alan Moore y Eddie Campbell en este caso. Sí. Tenemos a Alan Moore por un lado, pues se podría decir que es el autor de cómics, no sé si el más conocido, pero creo que es el más influyente, ¿no? Tiene un ratote estando en activo. Es famoso por nunca haber salido de Northampton, por ejemplo, su ciudad natal, y tanto que su obsesión es escribir acerca de ello, su camino sobre la magia, que tanto en el mundo de los cómics como de la narrativa, yéndonos como a novela, lo toma muchísima gente muy en serio. ¿Qué opinan ustedes acerca del señor Alan Moore? Pues mira, te soy Es escritor sincero. supremo de cómics, ¿no? Soy sincero, Sebas me había dicho que veníamos a hablar de Gasparín. Creo que me toma por sorpresa un poquito, es un poco más denso el tema de Jack el Destripador. Pero, pequeña Lulú. La pequeña Lulú, no, era otro rollo, ¿no? Pero qué bueno que vamos a hablar de este señor, ¿no? Que la verdad, híjole, siempre que quieren como poner bien, como validar, por decirlo de una manera, el nombre de los cómics, es de los nombres que primero se mencionan, ¿no? Es el que ha llevado el cómic entre un montón de otros autores, como que a contar historias así de pesadas, ¿no? Como esta, que es desde el infierno, ¿no? Sí, a mí me queda claro que esta parte, ¿no? Cuando se habla de Moore, sin duda tiene que ser uno de los 5 nombres más importantes de toda la industria. El más conocido, pues sin duda es Stan Lee, y muchos lo conocen a veces lo conocen por los cameos, ni siquiera lo conocen por su labor de escritor. Pero sí creo que Moore es uno de los más influyentes
y dos de los que tienen más respeto, porque contrario a Stan Lee, de los cuales muchos tienen muchas máculas en su manto sagrado, a Moore siempre se le ha reconocido como un artista íntegro, como un artista comprometido incluso con temas de derechos autorales. Muchos lo conocen como un viejito enojón, que sí lo es, hay que decirlo con todas sus letras, pero tiene sus razones para estar enojado con una industria. A mí uno de los tweets más maravillosos que había leído en algún tiempo era cuando su hija lo defendía, diciendo, imagínense que toda la vida han amado los cómics, imagínense que toda la vida han amado a los personajes de historietas, y que el día que logras trabajar para esos personajes, la industria que los genera te traiciona. Díganme si ustedes no estarían resentidos y enojados. Claro. Y eso es algo importante. Sí, de hecho. Yo, pues decir nada más que pues, los últimos 40 años de la industria del medio de la narrativa gráfica no se pueden entender sin Alan Moore, simple y sencillamente. Es un revolucionario, es un vanguardista que todas las obras que él hizo tuvieron un impacto inmediato en la manera del resto de los creadores de cómics. Primero lo hizo con el género más comercial, que es el de los superhéroes, y de plano puso toda la idea y el concepto de cabeza, y todo el mundo tuvo que adaptarse a la nueva visión que Moore trajo. Y lo mismo, y lo platicaremos largo y tendido en esta conversación, lo mismo sucedió con From Hell, pero From Hell tiene muchas particularidades que vamos a platicar, como por ejemplo el tiempo en que se tardó en completarlo. From Hell es un trabajo que le tomó a Moore y a Campbell una década. Entonces el impacto, por supuesto, no fue el mismo que pues, Killing Joke, por ejemplo, ¿no? Que también es una cosa de 48 páginas que cambió la historia, y por no hablar, obviamente, de V for Vendetta y Watchmen. Entonces, a mí me parece... ¿Es que termina, Fer? No, eso. Sí, pues ahí nada más como para complementar un poco, ¿no? Me parece ahí importantísimo lo que ustedes están diciendo, y me parece todavía más importante a lo mejor mencionar el hecho de cómo Alan Moore trató de exprimir todas las posibilidades narrativas, tanto no sé, tanto gráficamente como a la altura del guión, ¿no? Entonces, él mismo lo dice, ¿no? O sea, sus obras son obras que no se pueden reproducir en películas porque están creadas específicamente para el medio del cómic, ¿no? Entonces es en esta cruzada que él tenía justamente en los 80s de buscar cuáles eran todas las posibilidades que te daba el lenguaje del cómic, pues nos dio las obras que ya conocemos, ¿no? Que literalmente, como dice Fer, pues fueron revolucionarias, y hasta la fecha creo que muchos lo siguen tomando como parteaguas, ¿no? Estaba yo leyendo Mr. Miracle del señor Tom King, y él menciona, ¿no? que es un acercamiento a lo que él podría hacer parecido a Watchmen en su tiempo, ¿no? Entonces vemos todavía esta parte en la que la figura de Alan Moore y sus obras sigue siendo igual de importante que hace 40 años, ¿no? 30 años. Entonces, pues en lo personal, pues para mí y para Sebastián, pues ha sido un maestro a lo lejos, ¿no? Le mandamos saludos. Y abrazos. Y pues ya ahorita vamos a estar hablando un poquito más acerca de la obra. Yo quería agregar acerca de Alan Moore, o sea, algo que a mí me parece como súper interesante de Alan Moore es todo lo que representa el ascenso de un artista que se volvió uno de los artistas más influyentes del siglo pasado, así sin problemas. Su ascenso a partir de los cómics, ¿no? Que de hecho es la razón por la que él ahorita anda un poco rejego a participar en los cómics, ¿no? Que siempre ha tenido como una noción muy
muy de tipo común, ¿no? Muy de cuate de clase trabajadora, y nunca ha perdido como esa esencia, esa parte de él que vemos, y la vemos en todas las obras hasta la fecha, ¿no? Y eso también es muy interesante, que es alguien que baja un poco, yo siento que baja un poco la esfera del arte, la esfera como más aristocrática del arte, para centrarla en un punto donde todos la entendamos y no por eso deja de ser menos compleja. Nada más quería agregar eso de Moore. Y si quieren, ahorita, ¿qué me pueden decir también de Eddie Campbell? Siempre dejamos atrás al buen Eddie. Hay que decir algo malo de Moore, porque todos estuvimos ahorita muy cariñosos. No me gusta su barba, viejo payaso, güey. Por ahí alguna vez les escribieron que hace unos tamales asquerosos, ¿no? Sí, no. Sí, me imagino. Ya Y le huele por la boca. Rico. No, pues no todo, güey. Seguro ya salen llenos de pelos de la barba los tamalitos. No. Lleno de pescado y papas, güey. Ándale, le meten ingredientes así bien ilógicos, pero... Sí, la verdad es que sí se ve que es medio cochino, pero es su único defecto. Ya está escribiendo el correo allí de reclamo, güey. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Definitivamente, No, pues ¿quién? Eddie Campbell, si me permiten, pues es un artista que es escocés, y eso es importante porque la sensibilidad de los escoceses no es para nada la misma que la de los ingleses, y que pues lamentable o afortunadamente su mayor reconocimiento proviene precisamente de From Hell, que tiene un estilo muy particular. Y estoy seguro que Moore lo pensó específicamente o con mucho cuidado para elegirlo como el artista de From Hell, porque supo capturar en blanco y negro, que no es nada sencillo, y escala de grises, pues todo de lo que vamos a hablar, y sobre todo pues lo sombrío de la época victoriana, y no solo de la época victoriana, sino del barrio más nefasto de Londres en la época victoriana. Y yo creo que pues el dibujo de Eddie Campbell es pues perfecto para lo que Alan Moore había pensado en su guión. Yo no sé si ustedes opinen lo mismo. Tanto a nivel gráfico me parece, y tanto a nivel atmósfera, ¿no? O sea, es una cosa que tú abres el libro y no es como que te transmita algo bonito, ¿no? Entonces esa parte me parece importante. Justo das con la palabra clave, porque es un trabajo de atmósferas, y la verdad es que a mí me queda claro que Moore selecciona muy bien a los dibujantes con los que quiere trabajar para cada historia. Si tú analizas Watchmen, por ejemplo, a Dave Gibbons lo elige porque ha trabajado demasiado tiempo y es muy clásico en el tema de la anatomía de los personajes, por ejemplo, o con Kevin O'Neill lo que hace en The League of Extraordinary Gentlemen. Es decir, selecciona muy bien a los dibujantes de acuerdo al proyecto que quiere elaborar, y la elección de Campbell para From Hell es maravillosa, sobre todo porque Campbell hace aquí una labor doble, no solo la de dibujante, y que consigue unas atmósferas que te oprimen cuando ves la secuencia de viñetas donde el señor Bull conoce a la reina. Se me puso la piel chinita ahorita. Son geniales, sí, claro, sí. Porque justamente sientes no esta parte donde siempre te pintan a los reyes de Inglaterra como algo maravilloso, como algo majestuoso. Caray, hoy en día los reyes de Inglaterra son un atractivo turístico, y ya no los ves ni siquiera como una parte de poder, sino como algo que vende revistas por la sección de chismes, ¿sabes? Pero cuando tú ves esas viñetas donde aparece la reina dándole instrucciones al señor Bull, sientes esa atmósfera de podredumbre. Eso por un lado, y por otro, que es lo que lo que pocas veces se menciona, es la labor que hace Eddie Campbell como editor, y a mí me gusta mucho el trabajo de Companion, porque es justamente Eddie Campbell diciéndote: así se doma a Alan Moore. Sí. De hecho, es un gran mérito. Sí, no es poca cosa. Es algo súper interesante, ¿no? Porque de repente
tiende a pasar que en cuanto tú pones el nombre de Alan Moore, muy mal por parte de la mayoría de los que hacemos eso, pero como que se invisibiliza al otro nombre, ¿no? Siempre. Y en el caso de Eddie Campbell, ves que es un güey súper ducho, ¿no? Yo tuve la oportunidad de checar muy brevemente su trabajo en Bacchus, por ejemplo, y es un cuate que se sabe mitología de Fiafá y también aparte tiene como varios datos súper interesantes, aparte de que su arte lo adopta y de toda la investigación, por ejemplo en el Companion, donde viene toda la investigación que hizo Campbell, la investigación gráfica, está cañón eso, está muy muy interesante. Hay nada más para agregar algo, ¿no? También se me hace hablando de las atmósferas, ¿no? Y de cómo gráficamente logra transmitir el sentimiento de lo que va a ocurrir en la historia. También me parece importante o interesante mencionar, ¿no? Esta parte en la que también parecen dibujos de ese entonces, ¿no? Ahí en la página, en la semana, publicábamos un poco del arte de ese tiempo, una ilustración de 1888 de John Tenniel que se llama The Nemesis of Neglect. Justamente es sobre Jack el Destripador y podemos ver las similitudes que hay, ¿no? Con los dibujos de Eddie Campbell. Y también hay nada más para complementar un poco sobre, sí, gráficamente el trabajo que hace, ¿no? Pero también a la hora de narrar las secuencias que él tiene. Ejemplo, estas partes, ¿no? En las que hace el switch a primera persona o POV, ¿no? De William Gould o de otros personajes, ¿no? Que son estrategias que a lo mejor no son tan sencillas o tan digeribles de hacer para alguien que abre el cuento por primera vez, ¿no? Me parece fantástico cómo él logra, pues sí, o sea, ser tan acertado, ¿no? A la hora de hacer los trazos. Y les quería contar otra cosa. Esta parte también que hablábamos, ¿no? De la atmósfera y de cómo también queda a la perfección con los temas místicos, mágicos, místicos y musicales, ¿no? Del señor Moore. También haya trabajado con él en el Apnios Natal, me parece, y en Serpientes y Escaleras, que también son que bueno, pues ahí ya hay todo un rollo detrás, ¿no? Que pues ahorita igual y nos vamos a tardar un poco contándolo, pero pues son obras ya más personales de Moore, que tuvieron su adaptación a cómic de la mano de Eddie Campbell, ¿no? Y ya digo, como un complemento, dato cultural, no porque sea una garantía, pero chequen ustedes Eddie Campbell y ha ganado todos los premios habidos y por haber, todos. Hasta el de cocina. El Eisner, hasta el sí. Angulem, ¿no? También. Digo, no, como digo, no es garantía, pero sí habla de una calidad, pues de otro nivel, ¿no? De Campbell. Me acordé de Trainspotting porque dicen que los premios son un voto de simpatía, que de todos modos no es poca cosa. Tener un voto de simpatía de toda la industria para que te den todos los premios no es poca cosa. Sin ser parte de la industria, por otro lado. Eso es algo muy interesante. Así es. Y ya nada más para finalizar los datos culturales, John Tenniel, para que no lo sepa, creo que John Tenniel es de esos ilustradores que todos lo hemos visto, pero pocos sabemos quién es. Su trabajo más referenciado y más conocido, pues es lo que hizo en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Todas las ilustraciones clásicas de este relato son obra de John Tenniel, y claro que hay una grandísima influencia de él en el trabajo de Campbell. Lean Bacchus, es una joya también. Perfecto. Sí, joyota, un poco inconseguible desde tierras aztecas, pero está bastante bueno. Pero qué bueno que tocamos este tema acerca de Eddie Campbell, no siendo parte de la industria, porque nos lleva también a cómo se publicó From Hell, que tenemos que es una historia, que es toda esta novela gráfica que se publicó desde 1993 hasta 1997, me parece. Y si no es que fue hasta más, ¿no? Por ahí tenemos otros datos también, pero fueron casi 10 años previos a que Moore estuvo contemplando y buscando qué escribir, y fueron como todo este tiempo en lo que se terminó de publicar, y se terminó de publicar así porque iban al ritmo que pues, ellos querían prácticamente. Se publicó tanto en la editorial de Eddie Campbell, como y ya después en Top Shelf, me parece, ¿no? Me podrán decir que si estoy bien. Finalmente en la revista Tabú, ¿no?
Sí, Ajá, exacto. fue los primeros capítulos empezaron en Tabú. En Tabú. Sí. Para quienes nos escuchan y se estaban quejando la semana pasada de que WandaVision tardaba mucho pasando los capítulos cada semana, o sea, escuchen lo que acaba de decir Sebas, no chinguen por favor, espérense una semanita, no pasa nada. Los fanáticos de este cómic tuvieron que esperar más tiempo, ¿no? Entonces, están chavos. Llévense la leve. Llévense la rela. Sí, no pasa nada, una semana nadie se va a morir. Sí. Pero pues también te habla de la libertad total, ¿no? O sea, que Alan Moore ya estaba como en el paraíso que a todos los autores que les gustaría como hacer algo independiente o más de autor, les encantaría estar, debido a que ya podía trabajar con quien él quería y a los horarios que él quería, ¿no? Y sobre todo dándole la seriedad a esta investigación, también para que se den cuenta del calibre de esta investigación. No es como de que Alan Moore haya estado picándose la nariz solo porque no quería sacar capítulo, supongo, espero, ¿no? No, para nada. Lo que pasa es que estaba en el mismo momento en que estaba haciendo From Hell, también se estaba aventando Lost Girls y Big Numbers, que nunca pudo terminar. Pero... Y Un pequeño asesinato también. O sea, todas estas obras son contemporáneas. Es decir, aventarte esas historias de un jalón no es poca cosa. Fíjate que qué bueno que tocas Un pequeño asesinato, porque creo que ese es muy poco conocido. Y ese nos da la clave de cuál es la diferencia del Moore que hizo Watchmen y V for Vendetta y el Moore que hizo From Hell, que fue precisamente terminar de una vez por todas y para su gran alivio y satisfacción con el trabajo para las grandes compañías. ¿Qué sintió al sentir que traicionaba un poco su vocación artística por venderle, digámoslo así, su alma al diablo? ¿Y por qué es tan importante su trabajo ya como un autor independiente, del cual pues la obra maestra es, pero sin duda alguna, From Hell? Sí, así es, sí, estoy súper de acuerdo contigo. No es tan obvio en decir, ay, soy Alan Moore y esta es la historia de mi vida. No. Sí tiene una gran clave autobiográfica y cuando conoces la trayectoria de Moore puedes entender mucho de lo que pasa en el A Small Killing. Y como dices, yo también estoy de acuerdo con esa parte. Es decir, a este cómic le debemos que exista gran parte de la trayectoria posterior de Moore. Y para regresar un poquito al tema de From Hell, a mí sí me parece el cómic más visionario de los que hizo y el que dejó muchísimo más semillas que más adelante muchos autores trataron de hacer, incluido el 90% de lo que ha hecho Grant Morrison al día de hoy. Exacto, y es que ahí, digamos, y bueno, al hablar también del cómic en sí, nos damos cuenta que ese es un Moore que ya no tiene restricciones, que ya no tiene nada que le cuarte su libertad creativa, y eso es lo que From Hell hace pues durante 600 páginas, ¿no? Entonces, por eso para mí From Hell es pues, la obra maestra, ¿no? 600 páginas en 6 años, de a 100 por año. Es que, caray, suena súper sencillo, pero no, como decíamos hace un momento, es un gran trabajo que se tomaron todo su tiempo para investigar, para referenciarse, para documentarse, y sobre todo el compromiso que implica que dos autores estén trabajando en conjunto. Hoy día, si un dibujante en la industria queda mal, pues buscan a otro que dibuje genérico y listo. Y aquí, si Moore no podía o si Campbell no podía, se aguantaban el ritmo para que la obra fuera autoral, y eso se siente y se respira en todo el cómic que estamos leyendo. Y yo creo que dentro de las obras maestras de Moore, que diríamos aquí, Watchmen, La broma asesina,
yo creo que esta sería como la menos accesible, por todo lo que ya dijeron antes, el lenguaje, la manera en que está dibujado, el ritmo, porque es una obra que requiere un ritmo bastante pausado. O sea, si alguien dice, sí, yo me la leí una sentada, pues como que yo dudaría bastante, ¿no? Creo que no es ese tipo de cómic, ¿no? Y por favor, sin albures, pero... Me lo devoré en una sentada. Sí, no, está muy... 600 páginas, es algo muy ancho como para de una sentada. Entonces, sin albures de nuevo. Sin albures de nuevo. No, pero sí, yo creo que de los pilares de su obra, yo creo que sí es la menos accesible. Es la más difícil de leer, ¿no? Por muchísimas razones, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de la temática, el contenido tan gráfico que pone. Pues no es algo que te... O sea, que quiero más, ¿no? Es otro tipo de viaje. Sí. Por eso también... De acuerdo. Por eso también creo que fue conveniente que se tardara tanto en publicarlo, ¿no? Sí. Era la misma obra. Ajá. Tal cual era su baby, ¿no? Uh-huh. Fue su chavo, fue su bebé, y es si hablamos de libertad, de lo que podía hacer Alan Moore y de romper esquemas, From Hell creo que lo hizo. Y bueno, pues pasando un poco al tema, ¿por qué no hablamos del contexto de From Hell? O sea, de la época victoriana tardía. Una época que se caracterizó por el crecimiento económico de Inglaterra, que pasó de ser un país agricultor a ser un país mucho más industrial y también militar, ¿no? Hubo varios cambios sociales. Esta época vio el nacimiento de la clase obrera, que es un tema fundamental en Moore, y también fue la época en la que reinó la reina Victoria, obviamente época victoriana. ¿Y qué más nos podrían comentar al respecto, muchachos? No, bueno, pues si me permiten, el Imperio Británico del siglo XIX, pues era el auténtico imperio en donde el sol nunca se ponía, ¿no? Los ingleses tenían colonias y dominios en todo el planeta. No había potencia mayor, ni militar, ni económica, ni nada, ¿no? Los Estados Unidos, pues, eran aún no lo que son ahorita, y yo creo que From Hell, pues, nos hace un retrato muy preciso y muy desgarrador de todos aquellos que un imperio de ese tamaño deja como desecho, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, sí hay que tomar en cuenta que todo lo que propone From Hell proviene de que están en el imperio más importante de la historia en ese momento, y lo que Moore nos va a decir son las consecuencias de ese imperio, ¿no? Pero pues vamos poco a poco, si les parece. Sí, aunque de hecho aquí yo además agregaría, de hecho en la misma obra habla del imperio norteamericano, ¿no? La ubica como transición. Por ahí sí, hay claro, personajes que te dicen, el siguiente gran imperio va a venir de allá, ¿no? Sí lo menciona en un par de ocasiones. Como la agencia Pinkerton, ¿no? De investigadores. Ajá, por ahí sale un vaquero también, un show del oeste, y también por ahí mencionan eso, ¿no? Sí, que era... Sí, ahora sí que es como un cambio, que va mucho con los temas, un cambio de era, ¿no? Que va mucho con el tema general de esta obra, ¿no? Eso justamente es uno de los elementos que a mí me gusta. From Hell retrata muchos momentos que a la larga fueron históricos. Por ejemplo, yo el otro día platicaba con mi novia cómo en esta época habían surgido al mismo tiempo Jack el Destripador, y al mismo tiempo había surgido el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, por ejemplo. From Hell es un gran... pesadilla, ¿no? Ajá, por ejemplo, From Hell también es un gran manifiesto de la prensa sensacionalista y de la... Ajá, claro, de todas estas paparruchas, dirían nuestros amigos españoles, pero claro, la manipulación mediática, también es un claro retrato de
del lado oscuro de la moneda, es decir, siempre vemos este lado bonito de que el progreso y el desarrollo y bla, 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 pero acá estamos viendo los despojos de todo lo que había detrás de ese progreso y detrás de ese imperio. Aquí es una obra de una gran manipulación política, porque hay sus intrigas en la corona y entre que se supiera o no quién era la prostituta embarazada. Hay muchos temas por ahí muy, muy bien ocultos y que se representan de maravilla en la novela, sobre todo también lo ideológico, en lo religioso, y a mí hay algo que me encanta, es cuando Moore nos habla de la cuarta dimensión. De la cuarta transformación. Pensé que iba a decir ¡no! A mí me encanta cuando Moore nos habla de la cuarta transformación, es maravilloso. No, me encanta mucho cómo habla de la cuarta dimensión, porque eso es el guiño final de Moore a Jorge Luis Borges, a la Aleph. Entonces eso, hay que acordarnos que en Swamp Thing ya había aparecido en algunas viñetas una mención a Jorge Luis Borges, pero aquí es el mejor tributo que se le puede hacer a esta idea de una Aleph universal. De hecho, sí, justo hablando, ¿no? de esta parte en la que ciertos sucesos, ¿no? Tienen resonancia en el futuro. Pues igual, ¿no? De repente sí me quedo pensando ahorita que estábamos hablando sobre Estados Unidos, pues de esta encarnación última, ¿no? Al culto solar con este personaje naranja que era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y de cómo cómo se sigue, cómo a la mejor y hasta puede tener relación, ¿no? Que siguen bombardeando zonas simbólicamente ricas, ¿no? En Medio Oriente es algo ahí interesante, ¿no? Y pues no sé. Hay algo súper cañón, que de hecho lo platicábamos Chuck y yo antes de empezar el programa. Él me mandó la noticia, yo me enteré por él del tiroteo que hubo hace unos días fue lunes o martes. El lunes, martes. En Atlanta, ¿no? En el Gabacho, ajá. Uh-huh. Pero si se fijan, como que es algo muy, muy parecido. Ya lo que decían, ¿no? Que hay como toda una manipulación mediática, ideológica, etcétera. Y pues les dejo a Chuck que les hable un poquito de esto. Ajá. No, bueno, en resumidas cuentas, un gringo de estos sin barbilla, lo que llamaríamos un incel, pues fue a unos salones de masaje allá en Atlanta. Son salones, salas de masaje con final feliz. Y mató a 8 personas y 6 de ellas eran mujeres asiáticas. Obviamente son las mujeres que trabajaban allí, ¿no? Entonces ahí pues, volvemos, estamos matando prostitutas o trabajadores sexuales o como sea, pero hay violencia hacia estas mujeres y cómo se nota por la respuesta de la policía que quieren minimizar, ¿no? Este acto de agresión, como que quieren decir que se le fue, ¿no? Y yo me acordé... Y me acordé, viene mucho. Sí, viene mucho ahorita con estos crímenes como del Jack el Destripador, que al final de cuentas por ahí mencionó el Capi, que era pues era más bien el escándalo, el morbo. No les interesaba, tal vez, lo que menos les interesaba eran las víctimas. Ni el contexto ideológico. No, era el morbo, las noticias y el todo. Sí, que hay ahorita uno de los temas, ¿no? que tenemos en la mesa es justo por qué la fascinación, ¿no? a la violencia. Pero supongo que ahorita vamos a ir llegando poco a poco a ese tema. Sí, poco a poco se llega, y esto también es para que esté el contexto, ¿no? O sea, hay algo muy, muy, muy interesante que es cómo se proyecta la ideología en cuanto, cómo se proyecta la ideología según el discurso con el que se dé a conocer la noticia, ¿no? El asesinato, etcétera. En From Hell, como decía igual el Capi, como decían Fer, estamos hablando de un contexto, pero un contexto que te muestra como el lado B de las cosas, ¿no? No es como cuando hablamos aquí del porfiriato, que pocas veces se habla de la explotación que hubo, de la falta de agua, de
de los La genocidios, desigualdad. etcétera, etcétera, exactamente, ¿no? Ajá. Y siempre hablamos de progreso y esto, y esta es la vuelta de tuerca a la época victoriana, por ejemplo, esta obra de Moore. Y a mí se me hace un retrato bastante interesante, ¿no? Por un lado, dale, güey. Sí, ¿no? Que bueno, al rato vamos a hablar un poco más de esta pelea entre lo solar y lunar, y si quieres date tú, Alex. Sí, por un lado es eso y por otro lado también ahí en el documental, que si no lo han visto lo pueden ir a ver en este momento, está ya disponible en YouTube. Hay una parte que es importante también, ¿no? Por ahí en el documental, les digo, ahí aparece este personaje o esta figura de Guy Debord, ¿no? Autor de la Sociedad del Espectáculo, y esto también es relevante por cómo nos están vendiendo literalmente las noticias, ¿no? Con esta espectacularidad en la que de repente tú sientes o te están generando cierto morbo o fascinación por actos violentos, ¿no? Como lo que decía ahorita Chuck. Entonces, tanto de asesinatos como hasta debates, ¿no? Uno puede entrar y ver noticias de un debate de Estados Unidos y los gráficos están puestos al lado de la sección de deportes y las fotos están tomadas como si fuera un partido de fútbol. Entonces, obviamente, pues esto responde a cierto interés de alguienes, ¿no? Claro. Sí, y de hecho, ahora que mencionas a Guy Debord, también nos lleva a uno de los temas que fueron fundamentales en From Hell, ¿no? Tomando en cuenta la cuarta transformación que ya mencionó el Capi. Y también y nos vamos también hacia la Chiste de la noche. Nos vamos también hacia la psicogeografía, otro término acuñado a Guy Debord y su grupito de amigos, ¿no? Que eran la internacional situacionista. Anda. Ajá, ándala, o sea, de hecho estaba bastante interesante la internacional situacionista, porque eran unos cuates pues, que tenían toda esta influencia bien alternucos del Carlos Marx, ¿no? Ahorita pues ya es como más común, pero también la complementaban con cosas bastante modernas, ¿no? Desde Deleuze, Lacan, etcétera, etcétera, y Guy Debord era uno de esos chavos, que es el que mencionaste ahorita, y él también, que ahorita ya no están tan chavos, y él menciona ahora lo de la psicogeografía, que pues prácticamente es una disciplina, que pues, quién sabe que si es una disciplina, lo podremos decir más, el estudio de cómo el entorno afecta, los entornos sociales afectan al individuo o al ser, ¿no? Pues pseudociencia, ¿les gusta o está muy denigrante? Pues, estudio, ¿no? Ok. Sí. Pues sí, teoría. Teoría, ajá. Teoría. Ajá. Es que tiene que ser teoría. Teoría, sí. Es un marco teórico quizá que ellos han desarrollado y pues a lo mejor faltarán más especialistas que lo validen o lo rechacen. Digamos que ahorita ese es el rollo que nos presenta estos chavos, ¿no? Ajá, estos chavos de 1960. Este es el pedo. Vamos a platicar sobre esto, ¿no? Lo que dicen Estos chavos de onda. Lo que dicen los chavos de onda. Estos situacionistas. Pues no sé, si quieren yo empiezo, Dale. Pues, o sea, creo que resulta algo que Alan Moore lo lleva desde la práctica mágica, que a todo lo que va. De hecho, la psicogeografía él la conoció por Ian Sinclair, pero después él elabora gran parte de su obra en torno a la psicogeografía. Es un concepto que lo obsesiona un poco, y pues está bueno que lo obsesione porque hizo muchas cosas en torno a él. Pero también podríamos hablar de la psicogeografía. Yo digo que es algo como muy intuitivo, ¿no? O sea, obviamente tu entorno te va a afectar, ¿no? Hasta desde un estadio hasta cómo vas, o sea, como toda esta construcción simbólica, o sea, todo este mundo simbólico que representa también tu mundo social, obviamente va a llevar algo de verdad en ti, ¿no? O sea, creo que a muchos no lo tenemos como por esos conceptos, como tan edificado en la lengua, pero pues sabemos que nuestro entorno claramente afecta lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Sí, pues ahí hay una concepción también medio filosófica, ¿no? Sobre eso, sobre cómo el mundo material afecta al mundo de las ideas, ¿no? Y esta idea de cómo, o viceversa, ¿no? Como el mundo de las ideas afecta al mundo material, ¿no? Pero a mí, desde mi punto de vista, y también es una concepción ahí medio marxista, pues a mí lo que se me hace, pues no correcto, pero lo que yo creo es justamente que el mundo material afecta al mundo de las ideas, ¿no?
Entonces, ahora sí que vamos a poder ver que las condiciones materiales, y trato de decir condiciones materiales abarcando todo lo que significa condiciones materiales, tanto el estar en un entorno familiar o hasta conceptos como la psicogeografía afectan y dan como resultado ciertas cosas, ¿no? De ahí podemos sacar muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, asesinos seriales, el mismo Alan Moore dando como resultado y su relación con Northampton y dando como resultado sus obras, nosotros mismos, ¿no? Y de ahí también ya podemos sacar otro tipo de cosas como las que hablamos, por ejemplo, en el documental, en el podcast pasado sobre Hellboy, ¿no? Que tienen que ver con el determinismo, ¿no? Qué tanto existe el libre albedrío, ¿no? Qué tanto no son las condiciones materiales de nosotros o de las personas actuando sobre los individuos, ¿no? Entonces, pues sí, son conceptos ahí bastante interesantes y pues no sé, ahí basta nada más como darte un paseo ahí por Reforma y ver las estatuas que hay, ¿no? Y de repente encontrarte con símbolos masones o cosas extrañas, ¿no? Entonces, pues sí, son cosas ahí interesantes que podemos ver claramente en From Hell, ¿no? Hay un capítulo dedicado a eso, nada más, ¿no? En el capítulo donde Ghoul va con Netly, le va contando. Sí, es un capítulo ahí escalofriante, ¿no? Que al final terminas sintiéndote igual que Netly, ¿no? Con ganas de vomitar. Mira, ese capítulo es genial porque uno cree que en apariencia no pasa nada. Es un capítulo donde nada más van en la carreta y donde la mega chinga que se debió haber llevado Eddie Campbell en estar pensando cómo acomodar la cámara para que no sea aburrido. Eso por un lado. Por otro lado, en efecto, puede parecer un capítulo tedioso porque hay demasiados globos de diálogo, pero por otro lado, leerlo sí es abrumador. Sí, pesado, la verdad es que sí. Terminas... ay, güey, todo esto pasó nomás en este trayectito que acabamos de... Es como si vieran el mejor capítulo de Taxi Libre, así ever. En el que sale Charlie Montana, es como si vieran ese. Es como si hubieran metido al Guy Debord en Taxi Libre y... Exactamente. Ahora yo también quiero ir a algo que sin duda también nos atañe, ¿no? Es decir, ¿cuántos doctores Ghoul no tenemos? Perdón por lo que voy a decir, porque no lo voy a decir con el afán de ser ofensivo ni de ser políticamente incorrecto, pero ¿cuántos doctores Ghoul no tenemos en Ecatepec asesinando chavitas y descuartizándolas? Y al día de hoy lo que nos interesa o les interesa a muchos lectores de sensacionalistas es ver en las fotos de cómo descuartizaron a la chamaca en cuestión. Y ahí hay un tema ideológico también hiper complicado que se tiene que estudiar, por qué están asesinando así, por qué hay tanta violencia, etcétera. Violencia de género, ¿no? Me parece. Violencia de género súper importante y que ahora sí que como dijeran las voces más entretenidas y nadie hace nada, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero claro, esto también repercute y volvemos a este determinismo de que siguen pasando las cosas y lo peor de todo es que van a seguir pasando, ¿sabes? Claro. Es algo bien cañón, mi capi, porque, o sea, en este aspecto, o sea, From Hell para mí es como así mi cómic favorito por siempre, ¿no? De hecho, yo tengo pensado como que se escriba algo en torno a From Hell, llevándole esta violencia de género que se está gestando, ¿no? Desde el Estado de México, pero que a mi parecer tuvo origen en Ciudad Juárez, ¿no? En los 90s, por ejemplo. Toda esta onda y que tiene que ver con expansión, expansión del capital. Industrial, ¿no? Expansión industrial, económica, migración, etcétera. Entonces, sí, todo esto... ¿cómo no? Hay muchas similitudes. Y yo me atrevería a decir que hay 101% de similitudes. Claro. Sí, regresando un poco, yo creo que ese capítulo de From Hell es la mejor argumento posiblemente hecho de por qué es maravillosa la narrativa gráfica.
Sí, Ese capítulo totalmente. nunca se hubiera podido haber hecho en el cine, como no se hizo, nunca, ni hablaremos de la película que lleva el mismo nombre porque no tiene nada que ver, Porque ni la hemos pero visto. también, pero también hubiera sido muy pesado en un texto, en una prosa. Claro. Entonces, Sí, definitivamente. únicamente la narrativa gráfica pudo salirse con la suya, con ese capítulo, toda la información que nos dio en ese capítulo, de qué manera nos lo presentó y de qué manera nos hizo que no nos aburriéramos en ese capítulo. Y eso, digo, claro, es Eddie Campbell, pero si alguna vez se ponen a leer ustedes los guiones de Alan Moore, pues él casi le dice a Campbell, así quiero que la pongas y así quiero que sea. Y esa es la maravilla de la narrativa gráfica, ¿no? Hay un momento en que están hablando ya después del paseo por carreta y lo que ves es cómo están comiendo y cómo el tenedor de William Gould está picando precisamente un riñón. El de riñón, ¿no? Ajá, y entonces Pastel pues, de hay riñón. un pastel de riñón, un kidney pie, y ahí precisamente esa es la magia de la narrativa gráfica, ¿no? Estás en tres cosas al mismo tiempo y eso no lo puedes hacer ni en el cine ni en la palabra, ¿no? Entonces es maravilloso y ese capítulo además, pues es la razón de ser de todo lo demás, Claro. Sin duda. porque eso es lo que nos da la tesis de William Gould, de por qué va a llevar a cabo un rito de sacrificio, porque ya para él dejó de ser el encargo de la reina. Claro, Sí. y es que aquí estás dando con la palabra clave que a muchas personas de repente pasan de largo. Aquí hay una confusión muy importante. Casi siempre, y sobre todo en nuestro país, cuando se habla de la masonería, habitualmente se habla de que eran una bola de viejitos ateos que traían ideas para acabar con la sociedad en su conjunto. Y se nos olvida que si algo tienen los francmasones es que son güeyes profundamente religiosos, que tienen un discurso que está construido a partir de simbología de religiones en específico, que tiene además iconografía basada en temas de construcción, de albañilería, etcétera. Y entonces aquí Grant Moore, William Gould literalmente es el arquitecto de su propio destino, pero además trae un discurso religioso muy canijo. Por eso yo decía hace unos minutos atrás, imaginémonos cuántos William Gould hay por ahí regados en la ciudad y en su zona conurbada o en el país que están manejando estos temas religiosos y haciendo este tipo de situaciones. Es brutal lo que logra empalmar Alan Moore al construir su guión y al construir al villano definitivo, porque creo que así lo es en el personaje de William Gould, un tipo que está enteramente comprometido con sus ideales y que busca la manera de materializarlos y salirse casi con la suya, porque al final de cuentas lo hace perfectamente. De hecho está bien cañón, ¿no? Lo que hizo Alan Moore y lo que hicieron Alan Moore y Eddie Campbell en torno a lo que se ha ido comentando como que lleva el camino, ¿no? De cómo tú plasmas una época y cómo plasmas el poder de una época, ¿no? Cómo se maneja el poder, desde el poder ideológico, simbólico, hasta el poder institucional. Y aquí lo vemos, ¿no? Que va de nuevo con el comentario de si William Gould pudo haber hecho esto teniendo una posición privilegiada y pensando lo que pensaba, ¿qué tanto no se ha hecho a lo largo de la historia, por ejemplo? Sí, bueno, es que al final los masones tienen todas estas creencias, pero al final de cuentas son un grupo de gente con poder y que se va a aferrar a ese poder, ¿no? Uh-huh. Es eso también. Sí, tal cual. Son cuates que ya que obtuvieron cierto poder y precisamente Gould es este cuate que se aferra a ese poder y hace, ahora sí que lo indecible, ¿no? Por aferrarse a él. Pero bueno, yo aquí tengo una lectura un poquito diferente de este compadre, de William Gould.
Yo lo siento, o sea, me gusta este capítulo que menciona antes, genial. Lo siento como muy megalómano. Lo siento que él se les a la reina que le pidió hacer este asesinato primero por un motivo práctico, a final de cuentas. Lo así como quítate se le salió como del huacal, ¿no? Como que él entró como en su delirio, de que ya lo dije, creo, de megalomanía, de cambio de siglo, cambio de fuerzas y todo esto. Y yo lo veo más bien ahí como un... Cultura del woke de la época victoriana. Es como si Sí. te piden ir por las tortillas y llegas con un pomo, ¿no? Más o menos. Sí, no, yo siento que sí, yo creo que era un cuate que se salió, que sí estaba viviendo un tiempo como muy convulso, muy revuelto, pero siento que se desquició y se nota también, porque al mismo tiempo los mismos poderes que lo encumbraron, o la misma gente que le permitía hacer esto, pues también lo acabó desplazando, ¿no? Porque se Sí, salió pues, de la raya. Tal cual es eso que decías de la megalomanía es una característica, ¿no? De los asesinos seriales. Creo que también es parte de cómo está construido, ¿no? Regresando un poquito a lo que decía Fer de que ese capítulo en particular no se pudo haber logrado en otro medio, pues totalmente, ¿no? Ahí si tú pones el timing y si te vas como a los principios, por así decirlo, del cómic o de la narración gráfica, pues justamente si tú pones timing a esa escena, pues obviamente en lo que tú leíste un globo de diálogo, ellos ya debieron de avanzar como no sé cuántas calles, ¿no? Entonces hubiera sido escenas muy, muy tediosas, ¿no? Pero justamente esa es la magia que te da el cómic, ¿no? Y aparte, algo muy importante es que es un capítulo, me parece que y el del último asesinato en sí, son los dos capítulos que más te generan miedo, ¿no? Y primero, sin ni siquiera haberte mostrado nada, ¿no? O sea, no nada de sangre, nada de vísceras, nada de asesinatos. Y eso se logra a partir de que el cómic es una lectura personalísima, ¿no? Que le habla al lector directamente, ¿no? Sí, no, y es aterrador porque en este capítulo hasta parece idealista, ¿no? Este cabrón. O sea, Sí. pudiera haber estado hablando de otra cosa y hasta hubieras subido a su barco. Y se la compras. Ajá, No, y exacto. y terrible, todo, ajá. hasta en cómo se comporta como aristócrata, ¿no? O sea, de repente, hasta si ves un político que tiene esta misma actitud como hasta soberana, ¿no? Que está muy extraño eso. Y además las Es cosas como que- si Ricardo Anaya se subiera al metro y te empezara a platicar sus planes, ¿sabes? A la combi. Y te pasa A la el combi. pasaje. Yo sí vomito la maruchan, así. Si Ricardo Anaya fuera sincero. Si no Soy siguiera guión. soy Netly, así vomitando. Ricardo Gull. Ricardo Bull. Sí, es que además, pues es ahí donde parte toda la tesis de Gould y de Moore, de la lucha entre lo solar y lo lunar. Así es. Y, Es que vamos y entrando a entonces, ese tema. exacto, y ahí es una de las cosas que Alan Moore hace con una gran maestría, ¿no? Porque lo que nos está mostrando, hablando de la megalomanía, es que el cuate que va a ser el principal, según él, defensor de todo lo solar, pues es un lunático, ¿no? Es un absoluto lunático. Y entonces esas son esas pequeñas ironías que solo Moore, o bueno, no solo Moore, pero Moore hace con una maestría increíble. Por eso tiene tantísimas capas este cómic. Cada Aparte se cosa. divierte, ¿no? En los comentarios él te dice de que nada, pues lo puse porque estaba divertido, tal cual, ¿no? Ajá, claro. Ahí hay un tema del sentido del humor de Moore que es muy macabro. Yo nada más para cerrar uno de los temas que mencionaba antes y con eso quiero cerrar la idea. Para mí al final de cuentas Gould sí se sale con la suya en el sentido de que uno consigue sus asesinatos, dos consigue el contacto con la máxima figura que él se imaginaba y tres consigue traspasar todas las fronteras de la cuarta dimensión haciéndose manifiesto en diversas partes, en diversos momentos de la historia con mayúscula, con mayúscula, es decir, aparece en el futuro, aparece en el pasado, y de su historia con minúscula en particular, porque se aparece en momentos claves como cuando va con su padre o se le aparece al final al cochero, es decir, con Blake, por ejemplo, es decir,
en ese sentido sí creo que Gould de alguna manera termina saliéndose con la suya, independientemente de que su final es morir, mientras dos personas que se iban a encargar de vigilarlo están cogiendo delante de él. Y nuevamente está esta transposición entre elementos muy macabros y el sentido del humor finísimo de Moore, ¿no? Justamente en el comentario de esa escena, Moore dice que lo puse porque era irónico. Sí, Exacto. tal cual. Pero de hecho esto también nos lleva a algo como súper interesante, ¿no? Que es como... Creo que por esas fechas salió un ensayo de Oscar Wilde, que también tiene su cameo en la obra, que se llama El asesinato como obra de arte, o algo así se llama, o sea, ahorita estoy parafraseando. Pero El ensayo es de Thomas de Quincy. Sí, es cierto, Exacto. cierto. Es de Thomas de Quincy, pero fíjate que ese ensayo es, de entrada es uno de los textos que más amo de la literatura inglesa, porque juega con este sentido de la ironía. Imagínate si se roban una manzana y empieza como toda su hoy la gente asesina libremente. ¿A dónde llegaremos? ¿Al día que la gente se robe una manzana libremente y salga impune? Sí, no, qué tiene barbaridad. todo este sentido irónico, Pero es que... que es humor inglés muy cabrón. Y Quincy, ¿no? Era este cuate, creo que fue ensayista, también escribió... El del opio. Ajá, el del opio, ¿no? El fumador del opio. fumador del opio. Pero hay algo bien interesante, ¿no? Que mencionabas, por ejemplo, tú, Capi, que es estos asesinatos, o sea, son deleznables, son totalmente algo asqueroso y ruin, pero al fin y al cabo se hicieron como súper presentes en la cultura, ¿no? Tal cual una narrativa, tal cual una mitología, etcétera, etcétera. Y esto es lo que reafirma la mitología solar, que degenera en cuando Gould traspasa la cuarta dimensión, en que él ve un rascacielos, ¿no? Que sería, para mí al menos, el símbolo fálico, así, moderno, por Simbolización de excelencia, ¿no? de los obeliscos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, y de hecho él está interesado en buscar estas representaciones fálicas a lo largo de la arquitectura y en los lugares donde se encuentra y donde se está desarrollando la obra, y lo trata de entender como si fuera este gran código, ¿sabes? Ujú. Como un Sí. código oculto. Iba a decir como un cómic oculto, pero... No. Está menos fálico el cómico. Sí. Está menos fálico el cómic oculto. Sí, no, somos buenos muchachos. Creo. Por ahí, Fer, ¿ibas a decir algo? Ajá. No, bueno, nada más que ya para rematar, pues hay muchas obras en el cine, en la literatura, en donde la ciudad es un personaje. Pero pues aquí yo creo que es un personaje no solo central, sino que es prácticamente el que hace que William Gould decida que tiene que hacer un rito de sacrificio. Es lo que explica en ese capítulo, ¿no? Y por qué la arquitectura y Londres en sí, que es pues una capital milenaria y en ese momento la capital más importante del planeta, tiene todo que ver con lo que Gould acaba haciendo, ¿no? Eso es todo. Sí, no, de hecho, tal cual es, se podría decir que en lo que Batman es gótica, aquí vemos Londres como desde un punto más realista y mucho más complejo e interesante. Y sí, también la ciudad juega un papel muy cool, muy interesante, y cómo se edificó la historia y demás. Pero, ¿qué les parece si pasamos a uno de los temas? O sea, From Hell es complejísimo y nos podríamos llevar aquí las horas. Que este tema sería el de el entusiasmo en torno a la ejecución, desde las ejecuciones públicas hasta los asesinos seriales. Sí, antes tal vez quisiera aclarar algo de ahorita que estamos hablando, que el mismo Moore, yo tengo entendido, él no cree en esta hipótesis que él plantea en su libro. O sea, él no cree que los asesinatos hayan sido William Gould. Ah, no. Él, No, definitivamente.
Él no se No, compra. él lo deja de manifiesto y dice, Ajá. esto es nada más Ficción. una versión, una ficción Que más me que servía yo me a mi estoy historia. encargando Ajá. de construir y que pues, los elementos históricos ahí están y que nos hacen creer que esta ficción sea probable. Exactamente, pero él no compra esto. Él dice, es lo que mejor me sirve para contar esta historia, ¿no? Yo para Así malviajarme, es. para tratar de explicar el Londres de ese tiempo, el mundo de ese tiempo, etcétera, ¿no? Lo digo porque como lo mencionamos mucho y todo, igual y nos escuchan Ajá. y no se vayan como a Sí, ya parecemos como, ir como ajá. con la finta, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí, era eso, nada más. Pero ¿qué crees? Eso justo tiene que ver con esta, valga la referencia rolling-stonesca, tiene que ver con esa simpatía por el diablo. Es decir, estos temas causan tanto morbo, pero al mismo tiempo Ujú. causan tanto entusiasmo que la gente está interesada en explicarse Ujú. qué hay detrás sin siquiera investigar y todos lo platican con lo que ellos creen. A veces, muchas veces lo platican sin siquiera documentarse, ¿sabes? Correcto, sí, sí, sí. Y tiene que ver con este entusiasmo y con esta admiración y este gusto hacia lo macabro, porque a final de cuentas hay una fascinación por este lado oscuro. Todos hemos escuchado de Jack el Destripador, Ujú. pero pocas personas han escuchado de William Gould. E incluso si tú les dices, es que William Gould, Sí, no, en nadie. una charla donde estás hablando de estos temas, pocas personas sabrán qué onda con ese nombre. Pero tú dices, Jack el Destripador, todos se entusiasman. Sí, es por- súper conocido, ajá. Ujú. Y de hecho, este caso en su tiempo tuvo una cobertura muy parecida a la que vemos en los periódicos, Alarma y las portadas. Fue una cobertura morbosa, al final del día, ¿no? Sí, sin duda. Sí, no, entonces está, pero ay. Bueno, no solo eso. Lo que plantea, y eso sí es un dato histórico, es que periodistas contribuyeron en Ah, miles de las cierto. cartas que llegaron para seguir avivando la historia, ¿no? Echándole Exacto. leña a sus tabloides, Muy, muy. ¿no? Exactamente. Y también por eso se me hace como más tierna una dedicatoria que hace Murai, ¿no? Que dedica el libro a las víctimas. Que dice, de lo único que aquí estoy como parafraseando, no es la cita exacta, pero dice, para las víctimas, porque lo único que estamos seguros es que pues, ustedes murieron. Nada más. Es lo único que sabemos de este caso. Sí, y de hecho es como la dedicatoria más correcta, ¿no? Bueno, o sea, no correcta, pero a mí se me hace como de una dedicatoria de tipazo al fin y al cabo, ¿no? Después de Tal vez la más humana. la ¿no? más humana, ajá, exactamente. sensata. Ujú. Empática. Sí, porque además aquí la tengo porque tengo el volumen a la mano y lo voy a leer, me voy a tomar la libertad. No, Porque sí, dice, por favor. este libro está dedicado a Polly Nichols, Annie Chapman, Liz Stride, Cathy Edowes y Mary Janet Kelly. De vosotras y de vuestra muerte, solo de eso estamos seguros. Buenas noches, estimadas damas. Es muy brutal la dedicatoria. Ujú. Porque claro, es la única certeza que hay al respecto. Lo demás que circula son habladurías y es el mismo entusiasmo de las personas de la época por mantener vivo el tema. Qué curioso, porque es una transposición muy, muy bonita entre lo oculto y lo visible. Por un lado, la época se encargó, las personas en la época se encargaron de visibilizar el tema, pero de ocultar a los responsables. Y entonces ahí hay otro elemento que cuando uno habla de estos temas es muy común. Siempre hablamos de las víctimas, pero pocas veces hablamos de quién es valga la expresión, de quién jala el gatillo, aunque no necesariamente exista uno, ¿vale?
Correcto. Sí. Pero no sé, o sea, ahí hay como, bueno, regresando un poco a lo que planteaba Sebastián, ¿no? Ya esta fascinación por la violencia, pues no sé, o sea, creo que nace como algo instintivo del ser humano, puede ser como alguna cosa que te remite a la lucha por la supervivencia, y también responde como a esta pulsión del tánatos, ¿no? Y de esta fascinación que tenemos por la muerte, tanto a eso como a la exposición de la que hablábamos, ¿no? De los medios y de cómo nos venden cualquier situación ya, ¿no? Ya no, bueno, no es como que las noticias sean objetivas, porque todas las noticias responden a cierto interés, pero el cómo te venden ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, ahí me parece un apunte importante, y también me parece importante como lo que decía también Sebastián, ¿no? Cómo de repente han pasado cosas igual o peor de atroces y a lo largo de la historia, y no y hasta cierto punto ya lo llegamos a normalizar, ¿no? Entonces a mí esto también me trae un poco a la mente lo que les dice William Gould, ¿no? Ahí en la parte esta donde tiene la visión del futuro en la oficina, ¿no? Que les dice que dónde procede la apatía que está en sus ojos, ¿no? Que en los cachivaches que traen en las manos o no sé qué, ¿no? Y que todos están dormidos, y los incita, ¿no? A que la solución pues no la solución, pero lo importante en la existencia pues es el autoconocimiento, ¿no? También remitiéndonos un poco a conceptos ahí de masonería y del propio concepto de la magia que tiene Alan Moore, ¿no? Sí, que de hecho ya hay algo bien interesante también, ahora que lo mencionas, y volviendo al humor ácido de Alan Moore, en el que William Gould ve como su obra y está decepcionado de ella, ¿no? O sea, y pues con justa razón, ¿no? Imagínate que haces todo eso y de repente pues nada, ves ahí una bola de godines, pues sí te sacas de onda. Pero también... Para esto ejecuté a tantas personas. Sí, exactamente, ¿no? Es que para alguien como ese güey es una derrota. Sí. Ajá, exacto, ¿no? Es una derrota. Y abraza, ¿no? A Mary Kelly. Sí, es que ya, él mismo lo dice ahí en esa escena con Mary Kelly, que lo que se da cuenta es que todo este gran ritual que llevó a cabo, al proyectarlo hacia el futuro, él se da cuenta de que él, Jack el Destripador, se volvió irrelevante en el futuro, y entonces eso es lo que, digamos que el peor castigo para el propio Gould en su visión de lo que todo este rito quería alcanzar, o cómo la ven ustedes. Sí, tal cual es su pequeño infierno, ¿no? De que tú quieres alcanzar esto, pero fíjate lo que realmente estás construyendo. Hasta es un periodo de desengaño, ¿no? Que tiene que ver con las fases del asesino serial, que por ahí están teorizadas también, en la que el asesino ve su asesinato y dice así como, chale, tal cual. Que son similares al orgasmo, ¿no? O sea, si me lo permiten decir. Hijo. Pues no, y después te arrepientes de que, chale. Yo nunca me he arrepentido de ninguno. Está bien. No, pero puede que sí. Porque a lo mejor no tengo la conciencia. Regresando al cómic, regresando al cómic, sin duda. Está repasando su historia, es como, a ver, déjame acuerdo. Déjame acuerdo. No, regresando al tema de William Gould, hay una fascinación, y justo ahí está la derrota, está la fascinación por el acto, pero no por el individuo que lo perpetúa. Sí, y esa es la derrota de Gould. Pues miren, ahí les voy a leer ese pedacito porque me parece como importante y también para ir cerrando. Entonces, digo, ahorita obviamente vamos a tomarnos un tiempo para cada uno dar algunas cuantas conclusiones y estar un ratito más. También para ustedes ocultistas que nos escuchan, pues siéntanse libres de preguntarnos cosas, mandarnos sus comentarios, qué les está pareciendo, les gustó, no les gustó, qué les pareció la obra. Y pues la escena que les digo, en esta parte donde William Gould tiene estas visiones ya en el siglo XX, XXI,
se echa en una parte de su speech dice algo como esto, ¿no? Dice: ¿de dónde procede la apatía de vuestros ojos? ¿De qué forma han anestesiado vuestro siglo? ¿Acaso solo se le dará al hombre maravillas cuando ya esté más allá de todo asombro? Vuestra época nació entre sangre y fuego. Y del cual no veo en vosotros ni la más mínima chispa. Vuestro pasado es de hierro y dolor. Conóceos a vosotros mismos. Que es lo que les comentaba, ¿no? A mí me encanta esa secuencia de viñetas, porque cuando empieza ese diálogo se ven los godines, se ven los oficinistas, pero en la siguiente viñeta está hablando a la pared vacía. Es maravilloso esa parte, porque a final de cuentas él no tiene un interlocutor al cual está hablando dentro de su brinco. Dentro de su brinco en la cuarta dimensión, él imagina que tiene interlocutores, pero la realidad es que en su momento nadie le está haciendo caso a lo que él considera como el acto más maravilloso y sublime de su vida. Justamente este diálogo, les decía, me parece importante porque siento que reúne muy bien la obra, ¿no? Y muchos conceptos que toca Moore a lo largo de su obra, tanto principios mágicos como principios masónicos, esta onda del vitriol, principios que tienen que ver con los asesinos seriales, principios como los temas que van muy, muy ad hoc a los temas que hemos estado tocando el día de hoy en esta sesión de análisis, como la sociedad del espectáculo, etcétera, y de cómo nos venden las noticias o los sucesos. Entonces, pues me parece ahí pues bien interesante, ¿no? Está muy, 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 muy cañón. Sobre todo porque también From Hell, Alan Moore hace que te enteres y seas partícipe también del mundo inconsciente que te rodea, ¿no? O sea, el mundo inconsciente que te está... Todo lo que hemos platicado acerca de qué es lo que cuenta en el discurso del dar un asesinato, del dar la noticia de un asesinato, de cómo el discurso juega un papel fundamental en forjar ideología, etcétera. Ya los hemos de tener un poco hartos con Foucault, pero es que bueno, esto ¿Quién se puede hartar del tío Lucas? No, nadie. Ese pelón es increíble, pero hay algo muy interesante que dice en Vigilar y Castigar, ¿no? Que tiene que ver con esta pulsión del Thanatos que decía Alex, y complementarlo un poco, pero también es como esta pulsión que conlleva una resistencia del mismo cuerpo y de la liberación del cuerpo, ¿no? Esta pulsión muerte también viene de una cierta represión del cuerpo, por así decirlo, y también es algo que conlleva, ¿no? Que mismo que podría parecer malestar social, tal cual es eso, un malestar social del ser social en sociedad. Y este es el ser en una sociedad que generó en el liberalismo y posteriormente el neoliberalismo, ¿no? El que estamos hablando ahorita. Una especie de pulsión en los tanates, ¿no? Una pulsión de los tanates constante. Sí, y es justo lo que estás diciendo ahorita, lo que iba a decir, ¿no? Que es justamente el entorno y el contexto y las condiciones en las cuales nos estamos relacionando con el otro, ¿no? Cómo estamos forjando nuestra identidad en la modernidad o nuestro tiempo, nuestra época, ¿no? Es algo ahí pues interesante y a la vez también deprimente, ¿no? Que es también un poco en lo que acaba el capítulo del que hablábamos del carruaje y Netley, que le dice, ¿no? Como que no toda la historia es un cuento escrito en sangre. Ya se empieza a reír como loco, ¿no? A mí me encanta que los personajes, ningún personaje en esta obra tiene un momento de redención. Aquí la redención no existe, ni siquiera es una opción para nadie. Y eso está bien ojete, pues, porque está mala onda. Está súper predeterminado a que el camino te va a oprimir y vas a actuar ojete toda la vida. Tal vez. Y lo más ojete es que
que ese es el camino. This is the This way. is the way. Tal vez un poquito el detective, ¿no? El Aberlin, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Ajá. Que encuentra un poquito de paz, si mal no recuerdo, resignación, algo por ahí. Resignación, pero llega a chocar, ¿no? Desde la Ajá. introducción que dices que cualquier cosa ya le proyecta esta onda Ajá. del destripador. Sí, pero como es el que sale como un poquito más limpio, digamos, con cierta integridad. Sería Pero el- no tanto, pero ajá. Es que lo que implica es que él se hizo de una superpensión por mantener la boca cerrada, ¿no? Ujú. Creo yo. Entonces esto. Sí, no. De hecho empieza, ¿no? Porque está con el otro cuate que también dedujo. Robert Peace, ¿no? Ajá, Se llama Robert, exacto. no me acuerdo. Sí. Con el cuate que se hacía pasar por Por el adivino. por Walter Mercado. Sí, no hay redención, ¿no? O sea, al final. Creo que Cierto, el no, personaje me es corrijo. más Sí, banal. me corrijo. Para mí el único momento así de pequeñita esperanza es cuando esta mujer que no sabemos en realidad quién es, solo suponemos, Ajá. manda al demonio al fantasma de Gold, ¿no? Cierto. Ese es el único rayito de luz que nos da Moore al final para que no nos sintamos, yo creo, tan mal, ¿no? Pero fuera de eso, efectivamente, es pues no hay redención, no hay expiación, no hay nada, ¿no? Sí. Solo pues Lo lo que ya escrito. platicé. Lo escrito Ujú. e inscrito. Solo el siglo XX, ¿no? Entonces, Solo el siglo XX, así, el Cruz Azul que no ha sido campeón y cosas así. pero se nos pasó a mencionar otra escena importante que era los papás de Hitler cogiendo. Claro, sí. ¿Cómo olvidar Un clásico, eso? ¿cómo no? ¿Cómo olvidar ese clásico? ¿Cómo olvidar a los papás de Hitler cogiendo? Bien. Claro. ¿Por qué no llegó no llegaron los Avengers a interrumpir ese momento? Un momento. A ver. ¿Cómo? A ver, Marvel, nuevas mitologías. ¿Dónde? Exacto. Aquí como trivia, que yo recuerde, creo que en la novela de José Emilio Pacheco, la de Morirás lejos, muy recomendada, también hay una referencia a los papás de Hitler cogiendo. También. Ya un clásico en la literatura. Claro. Hay una... Hay que releer a Pacheco Ajá. sobrios para que se den cuenta de ese detalle. Es una gran novela esa de Morirás lejos, y sí, le dedican nada más un par de renglones, pero sí, también se imaginó a los papás de Hitler en Cuchi Cuchi. Entonces, Imagen mental de los papás de Hitler en 3, 2, 1. los dos con bigotito así de... Ajá. Pues muy bien, chavos. Pues, ok, ¿Tenemos conclusiones. comentarios, Sebastián? Comentarios. Por aquí tenemos uno que me suena un poco hacia el Capi. Dice, existe una especie de renuncia de la historia, como todo es parte de la imaginación del escritor. Creo que aparece en el texto en inglés, pero en la traducción al castellano no aparece. ¿Qué húbole? El qué húbole lo agregué yo. Licencia ¿Qué hubo, poética. le? ¿Qué hubo, le? Fíjate que acabo de conseguir hace poco los volúmenes en inglés. Conseguí toda la serie en la edición de Kitchen Press. Me tomó un tiempecito buscarla. Y ahora la intención es leerla en inglés. Nunca la he leído en inglés. Las veces, 3, 4 veces que he leído From Hell los he leído en español. Creo que tengo una asignatura pendiente para su lectura en inglés. Y justamente después de una lectura inicial tocará hacer la siguiente chamba, que es comparar la traducción frente al original, porque esos ejercicios también son importantes. A ver, sin el afán de ser tan simplistas, ¿no? Cuando vimos WandaVision, a todos les brincaba el hecho de que dijeran reemplazó a Pietro, pero no lo reemplazó, lo recasteó. Y esos matices se pierden en una traducción. Ahora, el tema de las traducciones
no existirá nunca en la historia una traducción perfecta, porque el ejercicio de traducir siempre es interpretación, ¿no? Es una interpretación, exacto, y por algo existe este dicho de traductore traidore. Claro, el traductor termina traicionando al original porque nunca podrá interpretar al 100% lo que quiso decir, y tan es así que pues siempre existen y tienen esta salvaguarda que es como su palanca es un juego de palabras intraducible. La vieja confiable. La vieja confiable. Y a final de cuentas la buena traducción es una actividad creativa en sí misma, ¿no? Creo que también sí, hay que darlo, ¿no? A los que lo hacen así chido, ¿no? No los que mencionaste ahorita, el juego de palabras intraducibles. Es que... perdón, es que es algo súper cabrón, ¿no? También porque, por ejemplo, ahorita que me estoy chutando a William Blake de nuevo, hay algo bien cagado, que hay unos puntos en el que es ilegible, entonces tienes que traducir hasta güeyes que escribieron el mismo lenguaje que tú estás hablando, ¿no? Entonces está cabrón. Así es. Pero bueno, esperamos que ya se haya respondido la duda, ¿verdad? La duda, sí. Espera pronto, una edición del Capi Planeta te la llevará a tu casa. Una edición anotada. Oye, fíjate que eso, ahora sonará a locura, pero seguramente en 50 años lo tendremos. Es decir, en la literatura hay algo tan maravilloso como las ediciones anotadas por un equipo de filólogos, etcétera, que editoriales como Cátedra han desarrollado perfectamente. Yo me imagino que en algunos años, cuando venzan los derechos de autor de muchos de los cómics que hoy estamos leyendo, existirá algún equipo que se dedique a hacer ediciones anotadas, ¿no? Sería maravilloso el cómico oculto del futuro ver este tipo de ejercicios con ediciones anotadas de cómic y explicar por medio de apéndices, etcétera, este tipo de detalles que el día de hoy a lo mejor se escapan. Sería un ejercicio interesantísimo que a lo mejor no lo podremos desarrollar nosotros, que en literatura ya se hace, pero que en cómic aún no hay nadie, no ha salido el valiente que... Pues hay algunos ejemplos, ¿no? Bueno, no, en realidad, pues no creo que no tanto, pero ahí la edición esta del Arkham Asylum de Morrison, que trae el guión del mismo Morrison, ¿no? Que explica tal cual viñeta por viñeta, ¿no? Creo que es algo que se le puede acercar. Cuando salió League of Extraordinary Gentlemen, para seguir con Alan Moore, en su momento existió un blog que te explicaba viñeta por viñeta las referencias hacia obras literarias que estaba empleando Alan Moore para construir a la liga, ¿no? No sé si en las migraciones que ha tenido el internet ese blog perviva, pero era un blog así de casi de blogspot, ¿no? De blogger. Uno para Asterix estaría bueno. Pues, por ejemplo, ese tipo de detalles estaría maravilloso, que algún día nuestros ojos lo puedan ver. Es lo que iba a decir. Seguramente si nos aventamos un clavado por Reddit o algún sitio vamos a encontrar algo parecido a estas ediciones anotadas que platican, ¿no? Sí, Centro de Estudios Literarios y Comiqueros, el cómic oculto. También, el primero. No lo olviden. No, pues de hecho es algo que hace Humanoids, ¿no? Por ejemplo, que en el Hodoverse, por ejemplo, tienen como sus ediciones también, bueno, como el compendio de From Hell. Humanoids sacó sus compendios del Hodoverse, por ejemplo. Sí ha habido como un ejercicio parecido, pero estaría bueno, como dices, como un ejercicio más libre, ¿no? En el que no sea como una edición como editorial, como tan de mercado, sino Planeta. Como una no, más... es que ese es el punto, porque también una edición crítica funciona mejor con el paso de los años y cuando lo hace alguien externo. Eso es. Porque claro, si como el príncipe por Napoleón. Ajá, exacto. Por ejemplo, ese es un gran ejemplo. Si lo hace el fan y si lo hace el groupie, una de dos, o termina siendo
demasiado perdonavidas con la edición, o puede ser un ejercicio, podría ser un ejercicio interesante, pero cuando lo haces con el paso de los años y lo hace alguien que no es parte del equipo editorial, voy a decir una barbaridad. Imagínate que el hijo de Uderzo hace una edición crítica de Asterix y lo hace siempre para robustecer la figura de su papá, pues va a quedar más un panfleto que un estudio crítico. Entonces, y si lo hace la propia editorial, pues también la propia editorial terminaría siendo lisonjero. No todos somos Christopher Lee como para hacer la chamba que hizo con el Silmarillion o con otros, perdón, el hijo de Tolkien. No todos somos el hijo, lo confundí con Christopher Lee, no todos somos el hijo de Tolkien para hacer lo que pasó con el Silmarillion, que terminó siendo una edición muy, muy completa, muy bonita y que realmente rendía tributo a lo que hacía el papá. No todos tienen esa objetividad y a muchos les gana el fanboyismo. Sí, que es un tema que también yo creo que posteriormente, pues, esperemos todos vuelvan a estas sesiones que se convierten en podcast. Es un tema que también está bastante interesante, ¿no? El del fanboyismo, etcétera. Pero, ok, ya llevamos un ratote. Conclusiones de From Hell, muchachos. ¿Qué nos pueden decir? Y aprovecho para mandar saludo a Carlos García, un gran amigo del cómic oculto y ocultista, al igual que Jesús Alberto Peña Martínez. Un saludote, muchas gracias por confiar en el proyecto, estar con nosotros. Y todos los que están ahí echando el convivio en los comentarios. Échenle el convivio en los comentarios. Ajá. Y conclusiones, muchachos. ¿A qué nos lleva esta sesión de From Hell? Si quieren me arranco yo. Me queda claro que From Hell es uno de los trabajos más complejos de Moore. Tan es así que hoy llevamos ya más de una hora charlando al respecto, y yo creo que todavía seguimos en la superficie. Por arriba, sí. Seguimos en la epidermis de este cómic, pero merece un análisis tan profundo y lo podríamos descuartizar tanto que llegaríamos a un buen pie de riñón valga la expresión de... Vámonos por partes, diría Jack. Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. No, sin duda se podría hacer un seminario de todo un año para analizar todos y cada uno de los elementos en la obra, porque aquí hay discurso de poder, hay discurso religioso, hay discurso de la sexualidad, hay discurso de clase, de las relaciones hombre-mujer, hay discurso de clase, hay discurso de determinismo, hay discurso arquitectónico, y así le puedo seguir. Es decir, tiene demasiados registros la obra, y la verdad es que como siempre lo he dicho, From Hell es un gran trabajo, es uno de los clásicos del género. Si a mí me apresuran y me dicen que hay que elaborar un top 10 de los mejores cómics de la historia, From Hell tiene que estar ahí. Pero From Hell no es un cómic para personas que están iniciando en el tema del cómic, es decir, hay muchísimos códigos previos que necesita tener el lector. Yo jamás recomendaré From Hell a una persona que no ha leído cómics en su vida, porque tiene sus complejidades. Y lo otro es que, eso sí lo recomiendo, releer From Hell al menos una vez cada 2 años. Creo que es un gran ejercicio, porque se le pueden aprender y sacar muchas cosas. Cada que se desparasiten. Ajá, sí. Se los comen ahí con pastelito de riñón y todo, muy rico.
Bueno, pues sí, conclusión, igual, digo, quienes nos escucharon, les agradecemos. Y pues no se queden con lo que les dijimos, ¿no? Lean la obra, saquen sus interpretaciones, que como ya dijeron, es una obra muy rica, con mucha carnita, que se pueden decir mucho de ello. Como dijo el Capi, sí es una obra para quien tenga ya cierto kilometraje en esto de los cómics y no es así tan de nuevo. ¿Qué más? Iba a decir algo y se me fue así completamente. Al final de cuentas también con todo lo que tiene al final es una historia interesante. Al final es un gran viaje. Bueno, un viaje. Y léanlo. Adquiéranlo con Editorial Planeta. Y bueno. Descuento si mencionan nuestro nombre. El lo único que sí les quiero decir es que les recomiendo muchísimo más la edición en blanco y negro que la edición a color. Ok. Correcto, Lean la edición original. La edición a color no soy tan fanático de ella, la compré por fanboyismo. Perdóname, Moore, te traicioné, pero la edición a blanco y negro es maravilloso. Y tiene más matices y la tinta de Campbell te transmite mil y un cosas. Eso es también una curiosa coincidencia porque Planeta solo trae la edición en blanco y negro, chavos. No, pero la pueden buscar en inglés porque ya salió también la Master, ¿no? Edition, la Master Edition. En inglés a color. Léanla en el idioma que prefieran. También creo que la edición en inglés se tiene que leer al menos una vez en la vida, en su edición original, para encontrar justamente todos los giros lingüísticos que Moore está buscando y que efectivamente son intraducibles a la lengua que sea, ¿eh? Claro. ¿Y para qué quieren ver la cara de William Gould a color, güey? Pinche güero desabrido, güey. No. En blanco y negro está más chido. ¿Qué piel puede tener un inglés de ese siglo, güey? O sea, horrible, güey. ¿Para qué lo quieres ver ese color, güey? O sea, no mames, no juego. Que, por cierto, aquí tenemos Fer, por ejemplo, el artículo que usamos en el cómic oculto es de hecho un artículo que viene a colación de la Master Edition, ¿no? Sí. Yo creo que ahí tiene el interés de que fue una edición de la que se hizo cargo por completo Campbell. Sí. Y en la que además él tenía como que se había quedado, yo creo que como cualquier artista, dudoso de ciertas cosas que hizo. Entonces no fue nada más colorearla, sino que hubo viñetas que las volvió a dibujar por completo, sin cambiar, digamos, la escena en sí, pero sí el dibujo. Pero sí es de completista, ¿eh? Es decir, no es necesaria. Es de completista, es de fanboy, es muy bonita. Tiene la parte en donde sí tiene el apéndice ahí en cada número, y es lo más aproximado a edición anotada, pero como dice Juan Carlos, no anotada por los creadores, que no es lo mismo que anotada por ojos de otra persona. Y como conclusión, pues también igual de acuerdo, hay que leerla, también de acuerdo, no se puede leer como el primer cómic que tú has leído. Y en mi opinión, muy, muy personal, porque sé que no va a ser muy popular, yo creo que From Hell es la cumbre del quehacer como guionista de cómic de Alan Moore. O sea, para mí no hay una obra más importante y más poderosa ni antes ni después. Claro que esa es mi opinión personal. Ustedes podrán tener, por supuesto, la suya. No, Fer, no me gusta. No hay nadie. ¿Qué crees, Fer? Que te censuramos. Es que yo creo que la diferencia. Fer. Bueno, no me escucho, ¿eh? No lo censuramos, para quien esté escuchando. Sí, no, Bueno, seguimos transmitiendo.
la gran obra, la obra maestra en donde Alan Moore verdaderamente llegó a su cima fue From Hell. Pero bueno, eso es muy discutible, claro. Y nada, pues agradecerles mucho la invitación y pues lean cómics, ¿no? Nunca ha habido una época en donde el cómic goza de mayor prestigio. Por favor, no se queden con las películas, no se queden con las series, lean la fuente de donde viene todo aquello que les encanta. Y sin duda alguna, yo sí, claro, en el top 10 de las obras maestras de la historia del cómic está From Hell, pero claro que ahí está. Y bueno, pues agradecerles mucho por su invitación. No, muchas gracias a ti, Fer, Sí, por estar aquí, y también al Capi. Pues un gusto A ustedes por la tenerlos. invitación. Sí, un gusto tenerlos, y pues ojalá hayan disfrutado de la charla, ¿no? Hombres sabios. Sí, pues ahí, ¿qué te das o me doy? Pero Chuck no es tan sabio. Pero No, Sí, no, también he hecho. ya no quiero nada. no es cierto. No, estuvo súper bien. O sea, conclusiones para mí de From Hell, pues tal cual es esa. Léanla. Chequen, piensen. De hecho, es como una labor bastante interesante. Que no se queden con nuestras opiniones. Eso es lo de menos, ¿no? O sea, nosotros hablamos desde como este entusiasmo hacia la obra, hacia los cómics, hacia el tema, etcétera, etcétera. Pero pues creo que una obra se complementa en torno a las interpretaciones que se les dan, y From Hell es una de esas obras que pues requieren muchísimas interpretaciones, te deja muchísimo que pensar. Es una obra complejísima, que como dicen, podrías abarcar muchísimo tiempo hablando de ella. Y pues nada más. Pues yo qué más podría decir que creo que es mi cómic favorito hasta la fecha. Y pues léanlo, espero les guste. Y espero les haya gustado la sesión. Y de nuevo agradecer a todos nuestros invitados. Cada uno de ellos aporta un sentido muy especial y generan esta dinámica que estuvo bastante buena. Yo tengo una conclusión final permítanme que les arrebate un poquito la palabra. Mi conclusión final es: no lo hagan en casa, es lo único que les puedo decir. El Capi habla de lavarse las manos. También. No lo hagan en casa, No lo hagan por en favor, casa. es lo único que les puedo decir. No, pues miren, ahí ya para ir también cerrando, yo estaba muy renuente porque nosotros cada cierto tiempo hacemos un calendario sobre cuáles van a ser los análisis documentales que vamos a hacer, y pues por ahí de pronto salió el nombre de From Hell. Como que yo no soy muy de la idea de ahorita en este momento del cómic oculto ir a pegarle tan arriba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son obras que, justo como lo hemos estado diciendo a lo largo de este rato, pues necesitan como otros niveles de lectura a la mejor, ¿no? Pero pues ahora sí que ahí Sebastián tomó la iniciativa, y pues yo siempre lo apoyo en todo. Nos apoyamos. Sí, entonces pues ahora sí que pues fue una muy buena decisión. La verdad es que el análisis, si no lo han visto, vayan a verlo, ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Fue un resultado muy bueno, me gustó bastante cómo quedó el documental, y en sí lo que más me gustó fue poderme reencontrar con la obra, ¿no? Porque la última vez que yo lo leí pues fue por allá del 2000, no sé, hace como 5 o 6 años, ¿no? Y ahorita que la volví a leer fue algo totalmente distinto, ¿no? O sea, es una obra que justo como decía el Capi, no nos quedamos muy por encima, ¿no? De hecho, el análisis mismo, el documental que hicimos, se queda también pues no por encima, pero tiene más. Tiene otro objetivo, ¿no? No es tal cual la obra, sino es también irlo relacionando con otros temas, ¿no? Podemos decir que el documental es como hasta cierto punto una guía, ¿no? Pero tal cual agarrar y desmenuzar hoja por hoja o capítulo por capítulo, pues no, estamos muy, muy lejos, ¿no? Esa era mi visión de un análisis de cuentos de la envergadura de From Hell, ¿no? Pero pues obviamente es muy difícil, para eso están estos espacios en los que pues, afortunadamente los pudimos tener de invitados a ustedes. Esto enriquece mucho
el debate y la lectura, ¿no? Que se le puede tener a la obra. Lo único que pues, me queda por decirles es pues es eso, ¿no? Léanla y pues, dense cuenta, ¿no? Por ustedes mismos sobre lo que estamos diciendo. Ahorita lo que estaban diciendo también nuestros invitados de cada cierto tiempo leerla, creo que es un ejercicio muy importante para todos aquellos que nos gusta el cómic y independientemente de que nos guste el cómic o no, pues a todos aquellos que nos gusten las buenas historias, ¿no? Entonces, por un lado es eso y por otro lado, algo que me gusta de From Hell es esta parte simbólica, ¿no? Y esta parte mágica y esta parte que implica pues justamente lo oculto, ¿no? Algo que nos atañe mucho a nosotros porque pues, somos el cómic oculto. Entonces, pues sí, justamente lo que intentamos hacer ahorita en este tipo de espacios y en el documental pues es desmenuzar la obra lo más posible, ¿no? Que ustedes puedan darse cuenta del mundo simbólico y de los símbolos y cómo influyen en nuestra realidad o a lo que nosotros le llamamos realidad, ¿no? Entonces, pues nada más eso, lean la obra y sean un poco más despiertos en su día a día, ¿no? De repente hay cosas que pasan, hay cosas que con las que nos bombardean, hay símbolos, hay sincronicidades. Ahorita fuera del aire estábamos hablando de cosas ahí curiosas que pasaron. Entonces, sí, entonces, pues eso, o sea, también, y también va de la mano, ¿no? Y perdón si ya tomé tanto tiempo, pero va de la mano con la narrativa que hemos estado agarrando con los videos, ¿no? Si ustedes se sientan a ver el primer documental hasta hay una línea y hasta puede haber una historia, ¿no? Hay una historia detrás y hay una línea narrativa con todos los temas que hemos tocado. Entonces, pues eso mismo es lo que yo... También. Sí, entonces eso es lo mismo lo que yo les propongo a ustedes, ¿no? Traten de encontrarle esa parte mágica y esa narrativa detrás a lo que hacen, a su vida, a su pasión, ¿no? Entonces, encuentren el lado no Walter Mercado a su día. Mágico, ¿no? Mágicamente hablando. Sí, narrativamente, ¿no? Que es gran parte de lo que se basan las cosas, ¿no? Las narrativas y el lenguaje y cómo los cuentos que nos estamos contando, ¿no? De eso mismo va, y esta frase creo que también resume muy bien lo que es From Hell, ¿no? Los cuentos que nos contamos y las narrativas que usamos, ¿no? Entonces, pues eso es todo de mi parte y de nuestra parte, creo. Sigan al pendiente. Y pues muchas gracias a nuestros invitados. Espero la hayan pasado muy bien. Estuvo un rato increíble, Claro que estuvo muy sí, chingón. muy agradable. Muchas gracias. Fue increíble. Muchas gracias. Yo lo único que lamento es que no podamos durar 5 horas conectados hablando del cómic. Es lo único que lamento. Por la riqueza que tiene, pero fue maravilloso y estaremos siempre atentos al llamado oculto. Eso. Sí. Excelente. Eso. Pues Sí, una vez pues- más, también si nuestros invitados pueden dar sus redes sociales o donde los vayamos a encontrar brevemente, estaría buenísimo. No, pues adelante, yo. Pues dicen que Yo están ahí- bien. Entonces, pues, No, Yo soy el amigo de todos los ñoños y me encuentran en mi Facebook, es mi nombre completo, Juan Carlos Gutiérrez Mercado, así me pueden encontrar, soy el amigo de todos los ñoños, ahí estoy a las órdenes y siempre dispuesto a echar un rato bonito de cómic y de literatura y de lo que hasta del sentido de la vida. hasta unos madrazos, dice. No, eso es lo único que no le saco. Siempre le he sacado a los fracasos. Fuera de eso, lo demás, sin problema. Choc. Yo, pues sí, bueno, como ya decía, pues ahí estamos en el podcast de Fang. Ahí en todas las plataformas de stream. Por ahí de hecho, en YouTube también tenemos un par de episodios. Y pues ahí nos escuchan y un saludo, ¿no? Igual búsquenos en Facebook, @FangHorrorSite. Así como se escuchó con mi pronunciación Está bien. de Whitechapel. Entonces, De Burger King. de Burger King. Entonces, pues ahí los esperamos, ¿no? Son bienvenidos. Y pues Sí, está pues, el buen pues ahí, Fer Tuche, que es viejo lobo de mar.
Pues sí, no, mil gracias, nada más agradecer. Yo no, ¿para qué les paso mis contactos? Pero pues ya saben, a las órdenes de todos ustedes y muchas gracias nuevamente. Gran rato pasé. Ah, y ahí esperen pronto más de Fer, ¿eh? Entonces, pues ahí a las vivas. A las vidas, chicos. Pues Muchas muchas gracias. gracias por sintonizarnos. Sí, pues ahí como diría, ¿no? Jack el Destripador, nuestra historia está escrita, firmada con sangre, ya bien seca, y grabada en piedra. Desde el infierno. Desde el infierno, Mr. Lost. Desde el- Pero pues bueno, muchísimas gracias. Y recuerden, hagan su voluntad. Esa será la ley.